Estamos en directo. Ahí sí. Bien. Estamos por comenzar. Estamos ajustando las últimas cosas. Y si me pueden decir en los comentarios cómo se va escuchando por mientras. Vamos a ver por mientras. Bien. Hola, pastor. Saludos a todos en casa. Vamos a ver la transmisión desde mi celular para ver cómo se escucha. A ver, quiero escucharme a mí mismo. Ah, se escucha bien. Genial. Ya, así que ahora vamos a aprovechar de compartir. Le invito a todos los que estén viendo, si pueden compartir el directo para que más personas puedan escuchar el mensaje. Yo voy a compartirlo por mi parte. No, aquí no es. Oh, perdí el directo. Quick. Ahí sí. Compartir. Y ahora nos vamos. Oh, el pastor ya me ganó. Lo compartió primero. Rayos. Bueno, el pastor es muy rápido. Vamos a esperar a que un poco más de gente se conecte para poder comenzar con nuestro primer himno que ya está en el comentario fijado. Ahí sí. Bueno, voy a ver si hay algún comentario nuevo. Ya, Pastor me dice que se escucha bien, eso es bueno. Qué bueno que se escuche bien. Estamos conectados acá atrás. La vez pasada la transmisión se cortó de imprevisto, pero fue porque... Voy a empujar esto un poco para atrás. Ahí sí. Se cortó de imprevisto, pero fue porque pasé a mover ese cable que está a mis espaldas. Ese cablecito de ahí está haciendo que la internet vaya bien. Se está cortando la señal, voy a revisar rápido. Parece que se escucha bien, sí. Así que vamos a... A ver. Vamos a cantar el número 7. Si pueden... bueno, el número 7 en el himnario que tengo acá. Se me ha olvidado, estoy acostumbrado a decir el número del himno que vamos a cantar. Está en el comentario fijado la letra. Es Alma bendice al Señor. Si lo pueden buscar en el comentario para poder cantar a nuestro Señor.
conduce naciente con mano paterna. Me perdonó de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud de todo mi plenitud, seas por siempre bendito. Amén. Me alegra de poder cantar con ustedes, hermanos, aunque no sea en el local de iglesia, congregados, como nos encantaría. Es bueno que podamos cantar, así que espero que estén cantando desde sus casas. Eh, Bueno, saludo a la hermana Yanina. Saludos, hermana Yanina. Eh, Me alegro que estén viendo desde casa. Un saludo a hermano Marcelo, a Jonathan, a Marcelito, a Máximo. No es lo mismo estar distanciados, pero un saludo. Espero que todo esté yendo bien con el puesto y el día en que baje al centro y tenga tiempo tengo que pasar a comprar un completo, es una obligación. Así que tengo que pasar a los mejores completos de Goyek, al Rey de Reyes. Un saludo, hermanos. Ya. ¿Qué himno sigue? El himno que sigue es el número... ya, acá está. ¿Verdad que no tengo que decir el número, la costumbre? Vamos a cantar En la Cruz. Vamos a cantar En la Cruz. Voy a copiarlo para dejarlo en el comentario fijado. Te fijamos este. Ahí está. En el comentario fijado tenemos el siguiente himno En la Cruz. Un himno que, de hecho, si recuerdan, hoy día conversamos un poco sobre ese himno con mi papá, con mi mamá, y fue el himno que la familia Klein cantó como especial cuando vinieron por primera vez como visitas. Vinieron una semana y cantaron ese himno de especial. Como todavía su español no era muy bueno, cantaban en la cruz, pero un himno muy lindo y también la familia Klein, una familia que los queremos mucho. Vamos a cantar a nuestro Señor entonces, si pueden buscar en el comentario fijado En la Cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendijo de su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz
no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, ando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Qué hermoso himno. Qué importante es la cruz de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar, que nosotros merecíamos pagar, pero Él lo pagó por nosotros. Y gloria a Dios por eso. Voy a ver si hay algún comentario más que tenga que leer, a ver. Genial. Me alegra que le haya gustado a ¿cómo dice? Tamara Elizabeth. Espero que me alegra que le haya gustado el himno, una hermosa alabanza así. Bueno, es realmente gratificante y es importante también estar alabando a nuestro Señor, es muy importante. Es importante la enseñanza de la palabra, pero también es muy importante el alabar a nuestro Señor y cantarle a Él. Y no queremos dejar de hacerlo solo porque estamos en cuarentena. Así que vamos a cantar un último himno para poder pasar al mensaje del día de hoy, que es de Primera de Reyes, capítulo 17. Quizás ustedes ya saben, los que hayan leído Primera de Reyes o los que lo recuerden, ya saben de qué se va a tratar este mensaje. Si no lo saben, les voy a dar una pista sobre el personaje principal o el personaje, sí, voy a decir principal, que es Elías. Hoy día vamos a ver una historia de la vida de Elías, el profeta Elías. Así que vamos a copiar la letra del último himno, que también este último himno va a tener que ver un poco sobre de qué va a tratar el mensaje de hoy. Vamos a comentar. Excelente. Y vamos a fijar. Listo. En el comentario fijado tenemos la letra del último himno, que es: buscad primero el reino de Dios. Yo lo voy a buscar aquí también en este libro, en este himnario. Aquí está, ¿no? Perfecto. Buscad primero el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya.
Amén. Con este himno que nos habla sobre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, vamos a comenzar con el mensaje el día de hoy. Voy a ver si hay algún comentario extra que pueda saludar. Hermano Dusan, siempre hermano Dusan. Me alegro poder verlo en la transmisión conectado. Estoy viendo si está todo bien. Sí, conectado en la transmisión. Saludos. Hermano Dusan, no soy el mejor hermano. No. Jamás, nunca. Pero saludos a toda la familia Mateluna Figueroa, a hermana Nicole, a Heather, a Nathan. Que estén todos bien en casa. Estamos orando por usted siempre, hermano, y lo queremos mucho. Yo en especial lo quiero mucho, ya que usted es mi compañero de música. Usted toca el piano, yo dirijo, entonces nos comprendemos entre músicos. Bueno, vamos a ir al libro de Primera de Reyes para comenzar el mensaje de hoy. Primera de Reyes, vamos a estar en el capítulo 17 y vamos a leer el capítulo completo. Pero ahora vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, vamos a verlo y luego vamos a leer del versículo 8 al versículo 16 y luego del versículo 17 hasta el final del capítulo. Vamos a ver un poco esta historia de Elías. Primero, cómo predice el tema de la sequía, cómo Dios lo cuida y le provee en el arroyo, y luego toda la historia de que tiene Elías con la viuda que era pobre. Vamos a ver un poco de eso, pero antes de eso vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos aprender cada día más sobre tu palabra, Señor. Te damos gracias por este día más de vida donde podemos escuchar un mensaje sobre tu palabra, Señor. Te pido en este momento que me ayudes, Señor, a ser claro, Señor, a explicar y a enseñar lo que tu palabra dice y solo lo que tu palabra quiere enseñar. Y también te pido por todos los temas de internet y tecnológicos, Señor, que no sean un estorbo y que todo pueda ir y correcto sin ningún percance. Te pido por las personas que estén escuchando, Señor, que puedan prestar atención y que este mensaje les sirva de edificación y les sea útil, Señor, para su día a día, Señor. Te pido también que muchas personas puedan escuchar este mensaje, Señor, para que el Evangelio del Señor Jesús pueda llegar a más personas. Te damos gracias por todo esto y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vayan a sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7 y vamos a comentar un poco sobre Elías y en este caso todo el tema de la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en un arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasaron algunos días y se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces aquí vemos la primera parte del libro de Elías. La verdad es que es algo increíble. Yo nunca me he puesto en una situación así y no sé si sería capaz de obedecer tanto como Elías lo hizo. Primero podemos ver de que Elías habla a Acab, eh, rey de Israel, que no fue un buen rey. Él era un rey que adoraba a ídolos, a Baal. Y es interesante porque estuve leyendo en una Biblia de estudio que tenía, y en una de las anotaciones de los versículos explicaba de que muchos de estos dioses paganos supuestamente eran los que traían las lluvias y los que traían todo el tema del agua y el rocío. Entonces, es por eso que Dios trae una sequía para mostrarle lo falso que son esos dioses. Y luego podemos ver, no sé si es más adelante, no lo vamos a ver ahora sí, en el capítulo 18, es una lectura que les recomiendo. Vemos cómo Elías prueba la existencia de Dios frente a los profetas de Baal
Y como les dice que enciendan un holocausto, pongan la madera y que su Dios encienda el holocausto. Y ellos haciendo todos sus rituales para que enciendan, incluso Elías se burla de ellos y le dice, ¿qué pasó con su Dios? ¿Está durmiendo su Dios? Les dice. A lo mejor hay que despertarlo. Y se burlaba porque su holocausto no encendía. Y entonces luego eh, cuando iba a hacer el holocausto, Elías incluso moja la leña y moja y le echa agua y le echan agua muchas veces para que vean que realmente Dios es el único Dios verdadero y ese holocausto enciende y con un fuego increíble y después matan a todos los profetas de Baal, los profetas, estos profetas que creían en dioses paganos. Entonces vemos la historia de Elías y vemos que Acab no lo quería mucho. Entonces Dios le dice que se vaya, no sé exactamente la razón, pero podemos deducir por el versículo, ocupa la palabra esconderse, que en el hebreo significa lo mismo, esconderse, cubrirse, ocultarse. Entonces sabemos de que tenía que esconderse de Acab, porque lo más probable es que Acab estaba enojado con él, al ser un profeta primero que no era en el Dios que él creía, y segundo que estaba prediciendo algo negativo, estaba profetizando, perdón, algo negativo. Entonces lo más probable es que Acab quisiera matarlo y quisiera perseguirlo. Entonces Dios le dice, escóndete en esta parte, en el arroyo de Kerit, que está cerca del Jordán. Y también otra razón que pudo haber sido es para ver si Elías tenía la fe, porque imagínense que alguien les dijera, bueno, no es alguien, es Dios quien le dijo, eso sí es una garantía muy grande, pero le dijo, tienes que ir a este arroyo y vas a tomar agua del arroyo y yo te voy a llevar comida con cuervos, imagínense. Yo no me imagino un cuervo trayéndome la comida y traer pan y carne. Uno esperaría que se lo comieran. De hecho, si usted le tira pan a una paloma, a un pájaro, se van a comer las migas. Entonces, no tenía sentido. Pero aún así, esa fue la manera que Dios le dio a Elías de esconderse. Y también podemos ver la utilidad del lugar que escogió, porque como tenía un arroyo, ese arroyo casi le sirvió como una especie de como de alerta o de una forma de mostrarle de que la sequía era real. Porque después el arroyo, ¿qué pasó? En el versículo 7 nos dice que pasado algunos días se secó el arroyo. Entonces Dios cumplió y hubo sequía como Dios había dicho. Entonces él, ya después de eso, tiene que ir a otra parte. Y lo que podemos ver en estos primeros 7 versículos es de que Dios siempre tiene el control y siempre tiene un plan para nosotros, aunque no seamos capaces de verlo y aunque parezca imposible e ilógico. Vamos al libro de Mateo, si me pueden acompañar al libro de Mateo. Vamos a leer unos versículos en los que están basados el último canto que cantamos, que es buscar primero el reino de Dios, ese himno que cantamos último. Están basados en estos versículos. Si pueden buscar Mateo capítulo 6 y versículo 31. Mateo capítulo 6 y versículo 31. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Hay que leerlo con cuidado. ¿Por qué? Porque esto es una promesa primero. Esta promesa tiene dos condiciones. Dos condiciones. La primera condición que tenemos es ser salvo. ¿Por qué? Porque nos dice que la promesa es para quién? Para los salvos. Veamos el versículo 32, dice, porque los gentiles buscan estas cosas. Está haciendo la separación entre gentiles y gente que no es gentil. Pero vuestro Padre, vuestro Padre, vuestro Padre. ¿Quiénes son hijos de Dios? Las personas que creyeron en Jesús. Esas personas pueden ser hijos de Dios. Como dice en Juan capítulo 1, a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eh, Dios sabe, como dice vuestro Padre, sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Y ahí viene la segunda condición. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Esta promesa, como les decía, tiene dos condiciones. Y también nos está prometiendo, pero no gran abundancia. A lo mejor hay gente que piensa, oh, pero apenas nos alcanzó para este mes. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está la promesa que está en Mateo 6? No, ahí no dice que nos va a sobrar comida y que vamos a tener todas las despensas llenas. Nos está diciendo de que vamos a tener lo necesario para vivir.
Está diciéndonos de que no nos va a faltar para comer, y no nos va a faltar para beber, y no nos va a faltar para vestir. Pero no está diciendo de que no, vamos a comer la mejor comida, de que vamos a comer lo que queremos, sino que vamos a tener lo necesario para sobrevivir. Y eso es lo que está diciendo Dios, eso es lo que está prometiendo Dios. Eh, Otra cosa interesante que podemos ver en estos primeros 7 versículos de Primera de Reyes es que Dios proveyó y cuidó de Elías de métodos que no eran los esperados. En Primera de Crónica 16:22 dice, no toquéis, dijo, hablando de dijo de Dios, Dios dijo, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Dios no desea que el rey de Israel ni nadie de Israel le haga daño a sus profetas. Nadie debería hacer eso, mucho menos el pueblo de Dios. Pero Elías tuvo que esconderse del rey y más encima el rey debería estar cuidándolo, todo lo contrario, al ser un profeta de Dios. Pero él tuvo que esconderse y tuvo que ser provisto por aves, por cuervos, y tuvo que ser provisto por una viuda, que vamos a ver que esa viuda era déjenme ver el lugar de donde venía, exactamente de Sarepta de Sidón. Eso quiere decir que ni siquiera era extranjera. Nada que ver, pero aún así Dios busca los métodos que uno menos espera para proveer. Ya, vamos a seguir leyendo. Versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces vemos que Elías ya pasó tiempo en el arroyo, lo que también es sorprendente porque nos dice que pasaron algunos días, yo no sé cuántos días pasaron, pero él fue sin nada al arroyo, solo con la promesa del Señor de que Dios le iba a proveer pan y carne. Y así estuvo por no sabemos cuántos días, 4 días, 8 días, dice algunos días. Entonces, lo que sí sabemos es de que Elías tuvo la fe, él creía en Dios y él confiaba en Dios. Él sabía que si Dios le decía algo es porque Dios iba a cumplir, porque Dios era un Dios que cumple sus promesas y nosotros también creemos eso. Nosotros también creemos de que Jesús va a venir de nuevo y creemos todas las cosas que la Biblia nos enseña. Tenemos que ser, eso es una característica muy importante de Elías que debemos seguir y es la fe y la confianza en que Dios tiene el control de todo. Vamos a ver ahora un poco sobre la viuda y Elías. Entonces, versículo 10. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces vamos a ver un poco el contexto de esta viuda. La viuda estaba en una pobreza extrema. Yo no sé la situación de cada persona que esté viendo este mensaje, pero lo que sí sé es que esta viuda estaba viviendo una situación muy difícil, al punto tal de que en esas vasijas le quedaba harina y aceite para poder hacer pan para su hijo y para ella una vez más. Y después de eso iban a morir de hambre porque no tenían nada más. Y asumimos de que si van a morir de hambre es porque no podían obtener harina ni aceite de ningún otro lugar. Eh, entonces era una situación muy difícil para ella. Pero aún así, Elías hizo esa petición y Dios le dijo que esa viuda le iba a proveer. Elías pudo haber dicho, creo que esta no es la viuda que Dios me dijo, a lo mejor Dios se equivocó en esto, a lo mejor quizás debería ir dentro de la ciudad a ver si puedo encontrar a alguien que tenga más recursos y que esa persona sí me pueda ayudar. No, Elías no dijo eso, Elías sabía la voluntad de Dios y la cumplió sin chistar y sin dudar. Vamos a seguir. Versículo 13. ¿Qué le dijo Elías a la viuda? Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. A mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. La verdad es que en esta zona, la región de Aysén, no es muy común ver la torta y la tortilla que se hizo ahí.
Mi papá es de la zona de la zona centro de San Rosendo, para ser más específico, y ahí es muy común eso, la tortilla al rescoldo. Entonces, cuando hay brasas, se hace algún asado, se prepara una tortilla, se echan las brasas y se cocina ahí. Y no hay nada más rico que sacar esa tortilla, partirla, colocarle mantequilla y con el mismo calor de la mantequilla que se derrita, es increíble, delicioso. Entonces, algo similar era lo que Elías le estaba pidiendo que haga una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. De la misma manera que se cocen las tortillas al rescoldo, de la misma manera, una tortilla, una torta en las cenizas. Y le pidió primero a él. Y no sé qué habrían hecho ustedes, pero la verdad es que una decisión difícil para la viuda, porque recordemos, era la última comida que les quedaba para ella y para su hijo, e iban a morir. Y Elías le pidió, pero hazme la torta a mí primero. Pero, ¿qué le dijo Elías después de eso? Le dijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, versículo 14, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Increíble promesa, pero también volvemos con lo que está sucediendo en toda esta historia, primero con Elías y luego ahora con la viuda, algo muy difícil de creer, porque ¿cómo va a dejar, no va a escasear? Y muchas veces uno está en situaciones, no sé si tan extremas como la viuda de, oh, nos queda una comida más y después morimos de hambre, pero sí en situaciones donde dice, ¿cómo lo salgo ahora? No hay salida. Entonces, Dios siempre tiene maneras. Dios siempre tiene cuervos o tiene tinajas que no se vacían o vasijas que no se vacían. Dios siempre provee y obviamente hablando de sus hijos y como decía Mateo 6, a los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es lo que hizo ella? Ella buscó primeramente el reino de Dios. Ella realmente obedeció e hizo lo que el profeta Elías le estaba pidiendo. Vemos en el versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, y ella y su casa, muchos días. Entonces aquí es donde se puso a prueba si ella creía en lo que Elías decía o no, y en lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. ¿Por qué? Porque esta viuda estaba dando, pero no estaba dando, recordemos, de lo que le sobraba. Vamos a ver ahora, después de lo que voy a decir, un ejemplo en el Nuevo Testamento. No estaba dando lo que le sobraba, estaba dando todo lo que le quedaba. Y no estoy diciendo de que gasten todo y den todo, pero estoy diciendo de que cuando Dios nos dice que tenemos que hacer algo, aunque parezca imposible y parece Dios, pero yo no puedo hacer esto, hay que hacerlo y saber de que Dios está en control de todo. Un ejemplo en el Nuevo Testamento es Mateo. Si pueden ir al libro de Mateo, guardando su lugar en Primera de Reyes 17, al libro de Mateo y al capítulo 4 y versículo, acá lo tengo anotado, 18. Ahí está. Vamos a ver también la historia de otra viuda que era muy, muy pobre. Y vamos a ver cómo ella también dio todo lo que tenía. Mateo 4, versículo 18 dice, andando, no, me equivoqué, no era Mateo, ¿sí? No, me equivoqué, no era Mateo, discúlpenme, lo tengo, Marcos, nada que ver, era Marcos 12, era un versículo que me salté, Marcos 12, versículo 41, pido disculpas, vamos a ver Mateo 4 después. Marcos 12, versículo 41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cuántos son cuadrantes y cuántos son 2 blancas? La verdad es que yo estuve buscando un poco, no está tan claro cuánto es, pero sí podemos saber de que el cuadrante era de las monedas más bajas. Porque no se puede saber a ciencia cierta, o por lo menos a lo mejor tendría que hacer una búsqueda de más horas,
pero sí sabemos de que las monedas del Imperio Romano iban cambiando mucho. Y durante el periodo en el que existió Jesús estaban como en proceso de cambio. Entonces, para el 300 antes de Cristo había tales, para, no sé, 211 después de Cristo había tales. Entonces, las monedas iban cambiando. Pero tomé un ejemplo de más o menos la época de Jesús. Decía que la moneda más alta se llamaba aureo, que era una moneda de oro. Eh, Áureo. Y un áureo equivale a 1600 cuadrantes. Imagínense. Y ella ni siquiera tenía cuadrantes, tenía dos blancas que equivalen a un cuadrante. Ella tenía un cuadrante. Y para poder tener un áureo serían 1600. O sea, esa señora no tenía nada. Y como dice Jesús, no es solo que ella dio eso, sino que eso era todo lo que tenía. Esa señora, esa viuda, solo tenía un cuadrante. La nada misma. Y eso era todo su sustento. Entonces ella lo dio todo. ¿Por qué? Porque ella sabía lo importante que es dar a Dios y servir. Y cuando uno sirve, tiene que servir como los discípulos de Jesús sirvieron cuando fueron llamados. Vamos al versículo a Mateo. Ahora sí vamos a Mateo 4 y vamos a ver cómo sirvieron los discípulos de Jesús. ¿Qué hicieron cuando Jesús los llamó? Mateo 4, versículo 18 dice. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, al instante, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Nosotros tenemos que dar y servir a Dios como lo hicieron estos discípulos. Estos discípulos que hicieron, dejaron todo atrás. Es muy importante el dejar todo atrás y no pensar, pero ¿qué pasa si sucede esto? Mejor voy a conservar mi trabajo y tratar. No, aquí nos está diciendo de que ellos dejaron todo atrás, dejaron su trabajo, sus pertenencias, dejaron su familia, dejaron todo atrás. ¿Por qué? Porque no, ellos confiaban completamente en Jesús. Sabemos que ellos después de eso no tuvieron dónde dormir, buscaban dónde se hospedaban. Jesús les proveyó de alimentos, entonces eh, ellos dejaron todo atrás. Y eso no quiero que me malinterpreten, no quiero decir ya denle todo su dinero a la iglesia y sirvan a tiempo completo. Yo sé que no todos tienen que ser pastores, ni todos tienen que servir a tiempo completo en el ministerio, pero todos tienen que tener la disposición a hacerlo. Voy a repetir eso. No todos tienen que servir a tiempo completo en el ministerio, pero todos tienen que tener la disposición. Yo estoy seguro de que Dios también desea que haya personas que sean profesionales, cristianos, porque en un caso hipotético de que hubieran muchas personas, a lo mejor Dios no quiere que todos sean pastores o diáconos, pero sí Dios desea de que todos estén dispuestos a hacerlo. Si, o sea, decir, Dios, yo hago lo que tú desees, Señor. Mi vida te la entrego y haz lo que quieras con ella. Y si deseas que sea un pastor, voy a ser pastor. Si deseas que sea un diácono, voy a ser diácono. Si deseas que sea doctor, voy a ser doctor. Si deseas que sea lo que sea, si deseas que trabaje en cualquier lugar, en un cajero, en tal lugar, etcétera, yo lo voy a hacer. Pero hacer lo que Dios desea para nuestras vidas. Y a lo mejor Dios desea, como les digo, que uno sea un profesional desenvolviéndose y desde ese lugar poder predicar el Evangelio de Cristo y a nuestro Señor Jesús. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que debemos obrar la voluntad de nuestro Señor y uno eso lo va descubriendo. Dios va abriendo y cerrando puertas y tenemos que servir a nuestra iglesia local. Lo más en lo que podamos ayudar es un privilegio y es un gozo el poder servir a la iglesia local. También debemos que leer nuestra Biblia, relacionarnos con los hermanos y tener una buena relación con los hermanos de la iglesia. Todo eso es muy importante. Y como lo decían los discípulos, dejándolo todo, dándolo todo por el Señor. Entonces, no es todos tenemos que dejar todo, pero si Dios nos pide abandona todo y sea un misionero, un cristiano tiene que estar dispuesto 100% a hacerlo. Y tenemos que dar como la viuda que lo dio todo. Fue generosa y dio todo lo que tenía.
vamos a ver un poco sobre el dar. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces aquí nos está diciendo de que las primicias es lo que tenemos que honrar, con las primicias de todos nuestros frutos. Eso quiere decir, por ejemplo, la viuda que estábamos viendo en Primera de Reyes, la que vivía en Sarepta, esa viuda honró a Jehová con sus bienes, le dio todo lo que tenía, pero eso no era dinero, le dio alimento. Y eso quiere decir que tenemos que dar a nuestro Señor, pero no necesariamente dinero. Cuando uno hace limosnas, está dando. Y eso es importante también. Y como decía el versículo de Proverbios 3:9, tenemos que honrar con la primicia de nuestros frutos. Es decir, lo primero. Lo primero que tenemos que hacer es darle con lo primero que nos llega, lo mejor y con prioridad tenemos que dar a nuestro Señor. Incluso en momentos de tribulación. Y a lo mejor pensarán, pero yo creo que en la época de Jesús, aun cuando había tribulación, ellos nos daban. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Segunda de Corintios 8. Segunda de Corintios 8. Se pueden buscar del versículo 1 hasta el versículo 3. Eh, el apóstol Pablo está hablando aquí. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que con grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Imagínense, estos hermanos, los de las iglesias de Macedonia, daban, y vean las palabras que utiliza en el versículo 2, dice que la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos fueron muy generosos y dieron todo lo que podían dar, aún en una profunda pobreza. ¿Y cómo lo dieron? Con gozo. En el capítulo siguiente de Segunda de Corintios 9, nos dice el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el poderoso y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces aquí podemos ver en el versículo 8 de 2 Corintios 9 que dice que y Dios es poderoso ¿para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y dice que nosotros teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No que nos estemos llenos de alimentos, sino que tengamos lo suficiente y podamos dar. Y incluso en momentos de necesidad, es un muy buen ejemplo la iglesia las iglesias, perdón, de Macedonia, que dieron aún en momentos de necesidad. Y uno a veces cree que esto es imposible o incluso que es imprudente, pero es lo que la Biblia nos está diciendo que tenemos que hacer, el dar. La Biblia nos dice, está diciendo que cada uno dé como propuso en su corazón. Si usted no se propuso dar mucho, entonces no dé mucho. Pero nos está diciendo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Entonces la Biblia está diciendo, te insto y te pruebo a que veas las riquezas de dar abundantemente, pero tienes que dar lo que tu corazón te diga. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Y dar con un corazón alegre. Es muy importante dar porque nosotros queremos dar. Por eso también los invito a los hermanos de nuestra iglesia a que lean las cartas misioneras y vean cómo los hermanos están sirviendo en tantos lugares. El hermano Camilo en Ecuador, o en Ghana, o a los otros hermanos que estaban en Tailandia. Es muy, muy reconfortante ver que ese dinero que está dando la iglesia está yendo y está siendo utilizado para la obra del Señor. Y ver cómo los hermanos cuentan que a lo mejor su edificio fue remodelado o pueden hacer clases con jóvenes, es realmente reconfortante y alentador el poder ver que dinero se está utilizando en algo tan útil como la obra y el poder llegar a más personas. Es por eso que los invito a que puedan ver esas cosas y puedan ver las cartas. Ahora no nos estamos congregando, pero en el local de nuestra iglesia tenemos un diario mural
y en el diario mural tenemos pegadas las cartas de los misioneros para que puedan ver su progreso y ver lo que están haciendo. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a Primera de Reyes nuevamente para leer los versículos que nos quedan. Primera de Reyes 17. Y vamos a leer desde el versículo, leímos hasta el 16 si no me equivoco. Sí. Bueno, leímos hasta el 14, vamos a leer el 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Eso sí lo habíamos leído. Ahora versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a las palabras que Jehová había dicho por Elías. Entonces, ¿cómo sucedió todo? Como Jehová dijo. No faltó nada en su casa. Pero a veces la tribulación acaba cuando uno espera. Y incluso en los momentos más relajados, la tribulación puede seguir y es complicado. Después de estas cosas, en versículo 17, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Entonces, su respuesta, no sé si habrá sido enojada, no estuve ahí, no dice que le gritó, dice que le dijo, pero sus palabras se ven de una madre dolida, de una madre que perdió a su hijo, y eso es complicado. Eh, no sé si fue la mejor actitud, le pudo haber pedido ayuda y de haberle dicho: puedes ayudar a mi hijo, porque ella sabía quién era Elías y sabía lo que había hecho y cómo Dios había proveído milagrosamente por muchos días. La Biblia nos dice muchos días, no sé cuántos días habrá sido, pero Dios les proveyó muchos días y no les faltó nada en ese momento. Versículo 19, él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que hizo Elías. Cuando tenemos una prueba o una dificultad, ¿qué tenemos que hacer? Es acudir a Dios. Lo que dice que hace Elías es que Elías clamó a Dios, rogó a Dios, dejó al niño en la cama, no sé si se habrá arrodillado, pero le clamó a Jehová y le pidió a Jehová Dios, le pregunta: ¿aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él toma la actitud que deberíamos tomar, y es rogar al Señor y preguntarle al Señor: ¿eso es lo que desea? Y si Jehová le hubiera respondido: sí, es lo que tengo que hacer, es lo que hay que acatar. Y muchas veces uno en su mente finita no es capaz de entender, pero Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que ser capaces de acatarla. Y cuando hay momentos de dificultad, al primero que tenemos que acudir es a nuestro Señor. Entonces Elías acude a Dios, le pide ayuda, y Dios, ¿qué dice? Versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías. Jehová no tiene oídos sordos. Cuando nosotros oramos a Dios, Dios nos escucha. Y eso es lo reconfortante y lo gratificante de orar. En uno de los mensajes que creo que fue el domingo antepasado, hablé sobre la paz de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para obtener la paz de Dios? La Biblia nos dice en Filipenses 4 que dejando todas nuestras ansiedades sobre Él, que tiene cuidado de nosotros. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento puede ser de nosotros si nosotros oramos a Dios. Es por eso que hay que orar con seguridad de que Dios nos escucha, y hay que orar por cada aflicción que tenemos. Entonces podemos ver que milagrosamente, de una manera que ningún médico ni ninguna persona podría hacer hoy en día, el niño volvió a la vida. Muy complicado, de hecho, eso no sé si ustedes, yo no soy un experto en medicina, pero si ustedes saben, cuando por ejemplo
una persona muere, las personas esperan un tiempo a ver si esa persona vuelve a la vida. Pueden ser hasta incluso, a veces esperan 20 minutos o cosas así, porque ¿qué sucede? Que si usted le practican reanimación a una persona por, no lo sé, una hora y de repente esa persona vuelve a la vida y dicen, oh, esa persona está viva, pero muchas veces ocurre que tienen muerte cerebral porque su cerebro estuvo mucho tiempo sin oxígeno. Entonces es muy limitado lo que el humano puede hacer para salvar a un hombre o cosas por así. Así la medicina ha avanzado mucho, pero jamás hemos podido obrar como Dios obra. Aquí Dios revivió y ese niño volvió a la vida después de haber muerto. Y entonces dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. No sé por qué la viuda habrá dudado, porque la viuda dice bastante claro, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Entonces ella quizás haya dudado de lo que Elías hacía. Ella pudo ver cómo hubo provisión en su casa por muchos días, pero aún así dudó. Entonces, en esto no tenemos que tomar ejemplo, hermanos. Nosotros no tenemos que dudar. Nosotros tenemos que confiar y decir, yo sé que Dios obra. Y si Él obró de tal manera de que le proveyó, la viuda tuvo que haber creído, no tuvo que haber esperado a que su hijo casi muriera, para que, digo, muriera y tuviera que ser revivido por Dios para que él pudiera creer, como Felipe, que fue, si no, no me equivoco, Felipe, que no creyó que Jesús había resucitado. Y, y Jesús dijo que él vio y creyó, más bienaventurados los que no ven y creen. Es por eso que nosotros hoy en día no podemos ver a Jesús, no podemos ver milagros. Si una persona le dice te voy a sanar y te pega en la cabeza, eso no es cierto. Eso son simplemente actuaciones. Pero sí podemos, tenemos la Biblia y la Biblia es muy clara. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que creer en lo que hizo Jesús en la cruz. Y primero hay que entender algo muy simple, es que nosotros somos pecadores y merecemos el infierno. Y eso no es nada cruel ni nada, ojo, qué fuerte es lo que está diciendo, no. Es así de simple, es la verdad. Nosotros somos pecadores, hemos quebrantado la ley de Dios y merecemos el infierno. Pero Jesús vino a la tierra siendo 100% hombre y 100% Dios y murió por nosotros. Y con su sangre derramada pagó el precio y limpió nuestros pecados. Y si una persona cree, puede ser salvo. Vamos al libro de Hechos. Quizás hay gente que no conoce la Biblia y que piensa, pero el tema de la salvación es un poco complicado, ¿no? La Biblia no es tan clara con eso, ¿cierto? La verdad es que eso es un completo error. La Biblia es muy clara y muy literal con lo que la salvación, en lo que a la salvación se refiere. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 16, si vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 16, como un último pasaje, Hechos 16 y el versículo 30. Aquí el contexto es que Pablo estaba atrapado en una cárcel y Dios los libera. Entonces el carcelero estaba a punto de matarse. ¿Por qué? Porque si se escapaban iba a ser su culpa y lo iban a matar porque se escaparon los prisioneros. Entonces en el versículo 30, y sacándolos, les dijo el carcelero a Pablo y a Silas, les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí está la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que miles de personas se hacen de, oh, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pero hay tantas religiones. Bueno, aquí está la Biblia, la palabra de Dios, respondiendo a esa pregunta, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Es tan simple, la salvación es algo tan simple y es un regalo gratuito para nosotros. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces es así de simple. Si nosotros creemos en lo que Jesús hizo en la cruz, podemos ir al cielo, podemos obtener salvación. Y no es mérito de nosotros, es simplemente Dios. Por eso que le dejo la invitación a todos los que están escuchando, si no han sido salvos, tomar esa decisión el día de hoy porque es la decisión más importante que pueden tomar en su vida. Y si la persona, usted oyente que me está escuchando, usted es salvo, es salva, entonces lo invito a que confiemos en Dios. Lo invito a que, aunque no lo parezca, confiemos en la provisión de Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y vamos a, y no, nada malo nos va a pasar. Me refiero, perdón, no nos va a faltar nada. Dios va a proveer lo necesario. No quiere decir que vamos a vivir en lujos, pero sí sabemos de que no nos va a faltar ni comida, ni bebida, ni abrigo.
Y también lo invito a dar, hermanos. Es muy importante el dar. Y den con un corazón alegre, pero como dice el que siembra escasamente, segará escasamente. Por eso también los invito a dar generosamente. Dios realmente ama al dador alegre. Y es por eso que nos encanta dar a la obra de Dios, porque sabemos que ese dinero se ocupa para un buen propósito. Bueno, hermanos, con eso termina mi mensaje del día de hoy de Primera de Reyes, capítulo 17. Espero les haya sido de utilidad. Vamos a orar para terminar el mensaje del día de hoy. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque pudimos aprender un poco más sobre tu palabra, Señor. Te doy gracias porque me diste la posibilidad de poder enseñar este mensaje, Señor. Te doy muchas gracias por eso. Te pedimos que nos ayudes a tener fe, Señor, a confiar ciegamente en ti y tener siempre en nuestra mente de que tú estás en control de todo, no importa si hay dificultades, tribulaciones, quizás problemas económicos, una pandemia, esas cosas no importan porque sabemos que tú provees y que no nos falta nada, Señor, y que si buscamos primeramente el reino de Dios y tu justicia, sabemos que tú añades estas cosas y que nunca vamos a necesitar de esto, Señor. También te pedimos que nos ayudes a tener un corazón dadivoso y generoso, como esta viuda que dio todo lo que tenía, Señor, para dar a Elías y que Dios le prosperó por eso y nunca le faltó nada. También como la viuda del Nuevo Testamento que dio el poco dinero que tenía, Señor, que era pobre y que dio todo lo que tenía porque sabía que es lo que hay que hacer, Señor, y que si nosotros te honramos con la primicia de nuestros frutos, Señor, tú provees para nosotros y nos prosperas, Señor. Te damos gracias por eso y te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener fe en cómo tú obras, Señor. Te damos gracias por todo esto y oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, con eso vamos a terminar el mensaje del día de hoy. Espero les haya sido de edificación. Ah, acá el pastor me dijo, fue Tomás, no era Felipe, ¿eh? Qué mal, hermano, qué mal. Me pueden golpear, hermanos. Qué vergüenza. Como dice pastor en el comentario, los invitamos a que compartan esta predicación para que le pueda llegar a más personas. Eh, Así que con eso estaríamos despedidos. Muchas gracias por asistir y ver este